Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es la prueba de hipótesis para la comparación de dos medias. Cuando realizamos este tipo de ejercicios se nos pueden presentar tres tipos de casos. En el primero de ellos es cuando el muestreo se realiza a partir de una población, donde los valores siguen una distribución normal, con una desviación estándar poblacional conocida, y el número del tamaño de la muestra debe ser mayor o igual a 30 datos. El segundo caso es cuando el muestreo se realiza a partir de una población que sigue una distribución normal con una desviación estándar poblacional desconocida, pero en este caso sí se conoce lo que es la desviación estándar muestral. Cuando se nos presenta este tipo de casos, puede haber dos tipos, en donde se asume que la desviación estándar poblacional 1 y 2 son iguales y la suma del tamaño de las muestras es menor o igual a 30. Y el otro tipo es cuando se asume que las desviaciones estándar son diferentes. Y el tercer caso es cuando el muestreo se realiza a partir de una población que no presenta una distribución normal. En esta ocasión no veremos el caso 3, nos vamos a enfocar en lo que es el caso 1 y 2. Cuando hacemos pruebas de hipótesis para comparar dos medias, tenemos que plantear nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Como hipótesis nula vamos a decir que la media de la muestra 1 va a ser igual a la media de la muestra 2. Y como hipótesis alternativa podemos plantear tres casos. El primero es cuando decimos que la media 1 va a ser menor a la media 2, que la media 1 va a ser mayor a la media 2 o que la media 1 va a ser diferente a la media 2. Cuando se trata de este caso, nuestra región de rechazo se va a ubicar en la cola hacia la izquierda del estadístico de prueba. Cuando se trata de este tipo de caso, la región de rechazo se va a ubicar en la cola derecha del estadístico de prueba. Y por último, si se presenta este tipo de caso, la región de rechazo se va a ubicar tanto en la cola derecha como en la cola izquierda del estadístico de prueba. Para calcular el estadístico de prueba va a depender del caso que se nos presente. Por ejemplo, si es el caso número 1, donde se conoce la desviación estándar poblacional y el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, vamos a utilizar esta fórmula, donde z va a ser igual a la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2 dividido entre la raíz cuadrada de la desviación estándar poblacional elevada al cuadrado o también conocida como varianza de la muestra 1 entre el tamaño de la muestra 1 más la varianza de la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 2. Mientras que si se nos presenta lo que es el caso 2 tipo 1, en donde vamos a asumir que la desviación estándar poblacional 1 y 2 son iguales, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, donde t va a ser igual a la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2 dividido entre la multiplicación de la raíz cuadrada del tamaño de la muestra 1 menos 1 multiplicado por la varianza de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 1 multiplicado por la varianza de la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 entre el tamaño de la muestra 1 más 1 entre el tamaño de la muestra 2. Y si se trata del tipo 2, donde vamos a asumir que las desviaciones estándar poblacionales son diferentes, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, en donde t va a ser igual a la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2 dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de la muestra 1 entre el tamaño de la muestra 1 más la varianza de la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 2. Para entender mejor esto vamos a realizar una serie de ejercicios. Ejercicio número 1. Los estadounidenses son ahora más conscientes de la importancia de una buena nutrición, y algunos investigadores creen que podemos estar alterando nuestras dietas para incluir menos carne roja y más frutas y verduras. Para probar la teoría de que el consumo de carne roja ha disminuido en los últimos 10 años, un investigador decide seleccionar los registros de nutrición del hospital para 400 personas encuestadas hace 10 años. Comparando su cantidad promedio de carne consumida anualmente con respecto a cantidades consumidas por igual número de personas entrevistadas este año, los datos se dan en la tabla. Estos datos presentan suficiente evidencia para indicar que el consumo de carne roja per cápita ha disminuido en los últimos 10 años. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Lo primero que tenemos que hacer es proponer nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Como hipótesis nula vamos a proponer
que la media 1 va a ser igual a la media 2, es decir, que la media que se obtuvo hace 10 años va a ser igual a la media que se obtuvo este año. Y como hipótesis alternativa vamos a proponer que la media de hace 10 años es mayor a la media de este año, porque en el ejercicio nos está preguntando si el consumo de carne ha disminuido en los últimos 10 años, por lo que se entiende que la media de este año debe ser menor a la media de hace 10 años. Lo que sigue es acomodar nuestra información. Nos están diciendo que utilicemos un nivel de significancia de 0.05. N1 es el tamaño de la muestra 1. Y en el ejercicio nos está indicando que entrevistaron a 400 personas. Para la media 1 va a ser igual a la media poblacional de hace 10 años, que es de 73. Y la desviación estándar es de 25. Para la segunda prueba que se realizó se encuestó el mismo número de personas. Entonces el tamaño de la muestra 2 es igual a 400. Nos está diciendo que tiene una media poblacional de 63 y una desviación estándar de 28. Como se puede apreciar, se conoce la desviación estándar poblacional y el tamaño de las muestras es mayor a 30, por lo que se trata del caso número 1. Entonces el estadístico de prueba va a ser igual a la media poblacional de la muestra 1, que es 73, menos la media poblacional dividido entre la raíz cuadrada de 25 elevado al cuadrado, que es la desviación estándar 1, entre 400, que es el tamaño de la muestra 1, más 28 elevado al cuadrado, que es la desviación estándar de la muestra 2, entre 400, que es el tamaño de la muestra 2. Y esto va a ser igual a 10 entre la raíz cuadrada de 1.562 más 1.96. Y esto es igual a 10 entre 1.876. Y nos da como z 5.32. Como se nos está mencionando que utilicemos un nivel de significancia de 0.05, lo tenemos que pasar a términos de z para poder graficar nuestra región de rechazo, quedando de la siguiente forma. Para un nivel de significancia de 0.05, tenemos un valor de z de 1.645. Y como nuestra hipótesis alternativa nos está diciendo que mu subíndice 1 es mayor a mu subíndice 2, entonces se trata de una región de rechazo ubicado hacia la derecha, como se muestra aquí. Y 5.32 se ubica como por acá, por lo que podemos concluir lo siguiente: que hay suficiente evidencia estadística para indicar que ha disminuido el consumo de carne roja en los últimos 10 años. Ejercicio número 2. La media de calificaciones de dos muestras de 15 alumnos de tercer cuatrimestre de la asignatura de Probabilidad y Estadística es de 6.73 y 7.66 respectivamente, con una desviación estándar muestral de 1.58 y 1.87. ¿Hay suficiente evidencia para decir que las calificaciones de las dos muestras difieren? Asuma que la desviación estándar poblacional 1 es igual a la desviación estándar poblacional 2 y utilice un nivel de significancia de 0.01. Lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Como hipótesis alternativa vamos a decir que mu subíndice 1 es igual a mu subíndice 2. Vamos a tomar como mu subíndice 1 a la muestra 1 y mu subíndice 2 a la muestra 2. Y la hipótesis alternativa se plantea dependiendo de la pregunta. En este caso nos están preguntando si hay evidencia suficiente para decir que las dos muestras difieren. Entonces, mu subíndice 1 va a ser diferente a mu subíndice 2. Lo siguiente es acomodar nuestros datos. Nos está diciendo que tenemos un nivel de significancia de 0.01. Como mu subíndice 1 es la muestra 1, entonces el tamaño de la muestra número 1 nos está diciendo que es de 15 alumnos. La media 1 es igual a 6.73. Y la desviación estándar muestral es de 1.58. El tamaño de la muestra 2 va a ser igual de 15 alumnos.
La media de la muestra 2 es de 7.66. Y la desviación estándar muestral es igual a 1.87. Como se puede observar, no se conoce la desviación estándar poblacional 1 ni tampoco la desviación estándar poblacional 2, por lo que se trata del caso 2, y nos está diciendo que asumamos que estas desviaciones estándar poblacionales son iguales, por lo que se trata del tipo 1. Entonces, nuestro estadístico de prueba se calcula con la siguiente fórmula, donde t va a ser igual a la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2 dividido entre la multiplicación de la raíz cuadrada del tamaño de la muestra 1 menos 1 por la varianza de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 1 multiplicado por la varianza de la muestra 2 dividido entre el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2 por la raíz cuadrada de 1 entre el tamaño de la muestra 1 más 1 entre el tamaño de la muestra 2. Como ya tenemos anotado nuestros datos, ya solamente hay que sustituir en la fórmula, quedando de la siguiente manera. Va a ser igual a 6.73 menos 7.66 dividido entre la multiplicación de la raíz cuadrada de 15 menos 1 multiplicado por 1.58 elevado al cuadrado más 15 menos 1 multiplicado por 1.87 elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 15 más 15 menos 2 por la raíz cuadrada de 1 entre 15 más 1 entre 15. Y esto es igual a menos 0.93 entre la multiplicación de la raíz cuadrada de 34.949 más 48.956 dividido entre 28 por 0.365. Multiplicando estos dos nos queda que va a ser igual a menos 0.93 entre 1.731 por 0.365. Y esto es igual a menos 0.93 entre 0.632. Y nuestra t va a ser igual a menos 1.47. Ahora lo que hay que hacer es calcular los grados de libertad. Los grados de libertad van a ser igual al tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Sustituyendo queda de la siguiente forma. A 15 más 15 menos 2, y esto es igual a 28. Y no hay que olvidar que nuestro nivel de significancia es de 0.01. Con estos dos datos vamos a buscar en la tabla de valores críticos para t el valor que se encuentra en estos rangos. Entonces nos vamos a nuestra tabla, buscamos el grado de libertad 28, que se ubica aquí, y como nuestro nivel de significancia es de 0.01, pero como planteamos que mu subíndice 1 es diferente a mu subíndice 2, entonces se va a tratar de una región de rechazo ubicado en las dos colas, tanto en la derecha como en la izquierda. Por lo tanto, nuestro nivel de significancia lo tenemos que dividir entre 2, lo cual va a ser igual a 0.005, que es este valor de aquí, y ya solamente bajamos. Y podemos apreciar que nuestra t para estos grados de libertad va a ser igual a 2.763. Este valor va a indicar en dónde empieza nuestra región de rechazo. Si lo graficamos queda de la siguiente forma. Entonces, nuestra región de rechazo está en 2.763 y menos 2.763. Si ubicamos el valor de nuestra t calculada, este se ubica aproximadamente por aquí, por lo que no podemos rechazar nuestra hipótesis nula, por lo que se puede concluir lo siguiente. No hay suficiente evidencia estadística para inferir que la hipótesis nula es falsa. Ejercicio número 3. Un repartidor de comida está interesado en saber si la empresa A solicita más sus servicios que la empresa B, por lo que les preguntó que si cuántas veces a la semana pedían comida a su trabajo. De la empresa A encuestó a 14 personas y obtuvo una media muestral de 2.71 y una desviación estándar muestral de 2.4. Por otro lado, de la empresa B encuestó a 11 personas y obtuvo una media muestral de 2.45 con una desviación estándar muestral de 1.75.
Asuma que la desviación estándar poblacional 1 y 2 son diferentes y utilice un nivel de significancia de 0.1. Lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestras hipótesis. Como hipótesis nula vamos a decir que mu subíndice 1 es igual a mu subíndice 2. Mu subíndice 1 va a representar a la empresa A y mu subíndice 2 va a representar a la empresa B. Y como se ve en el enunciado, el repartidor está interesado en saber si la empresa A solicita más servicios que la empresa B. Entonces, como hipótesis alternativa, vamos a proponer que mu subíndice 1 es mayor a mu subíndice 2. Lo siguiente es acomodar nuestros datos. Tenemos un nivel de significancia de 0.1. N1 representa el tamaño de la muestra de la empresa A, en donde dice que es de 14 personas. La media muestral de la empresa A es de 2.71. Y la desviación estándar muestral de la empresa A es igual a 2.4. El tamaño de la muestra de la empresa B es de 11. La media muestral de la empresa B es de 2.45. Y la desviación estándar muestral es de 1.75. Como se puede observar, la suma del tamaño de las muestras es menor a 30, ya que si lo sumamos nos da como resultado 25. No conocemos la desviación estándar poblacional, por lo que se trata del caso número 2. Y nos están diciendo que asumamos que la desviación estándar poblacional 1 y 2 son diferentes. Así que se trata del tipo 2. Por lo que el estadístico de prueba se calcula con la siguiente fórmula, donde t va a ser igual a la media de la empresa A menos la media de la empresa B dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de la empresa A entre el tamaño de la muestra de la empresa A más la varianza de la muestra de la empresa B entre el tamaño de la muestra de la empresa B. Y ahora solamente tenemos que sustituir nuestros datos en esta fórmula. Entonces t va a ser igual a 2.71 menos 2.45 dividido entre la raíz cuadrada de 2.4 elevado al cuadrado entre 14 más 1.75 elevado al cuadrado entre 11. Realizando las operaciones queda de la siguiente forma. A 0.26 entre la raíz cuadrada de 0.689, que es igual a 0.26 entre 0.83, dándonos una t de 0.313. Ahora lo que sigue es calcular los grados de libertad. Los grados de libertad se van a calcular diferente a como lo vimos en el ejercicio anterior, ya que se utiliza otra fórmula. Los grados de libertad para el caso 2, tipo 2, va a ser igual a la varianza muestral de la muestra 1 entre el tamaño de la muestra 1 más la varianza muestral de la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 2 elevado al cuadrado dividido entre la varianza muestral de la muestra 1 entre el tamaño de la muestra 1 elevado al cuadrado entre el tamaño de la muestra 1 menos 1 más la varianza muestral de la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 2 elevado al cuadrado entre el tamaño de la muestra 2 menos 1. La fórmula se puede ver como algo muy complicado, pero ya tenemos todos estos valores. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula y realizar los cálculos pertinentes. Entonces los grados de libertad van a ser igual a 2.4 elevado al cuadrado entre 14 más 1.75 elevado al cuadrado entre 11 y esta sumatoria elevada al cuadrado y dividida entre la sumatoria de 2.4 elevado al cuadrado entre 14 menos 1 más 1.75 elevado al cuadrado entre 11 menos 1. Y realizando los cálculos, esto es igual a 0.411 más 0.278 elevado al cuadrado entre la sumatoria de 0.169 entre 13 más 0.077 entre 10. Y esto es igual a 0.689 elevado al cuadrado entre 0.013 más 0.0077. Realizando las operaciones, esto es igual a 0.475 entre
0.0207, dándonos como grados de libertad igual a 22.89. Y lo vamos a redondear hacia arriba, dándonos 23. Hay que recordar que tenemos un nivel de significancia de 0.01 y como en nuestra hipótesis alternativa estamos diciendo que mu subíndice 1 es mayor a mu subíndice 2, entonces se trata de un caso de cola hacia la derecha. Entonces vamos a buscar nuestra tabla de valores críticos de t, nuestros grados de libertad y nuestro nivel de significancia, para obtener el valor de t que les pertenece. Entonces buscamos los grados de libertad 23, y el nivel de significancia de 0.1, que es este de aquí. Entonces tenemos una t para 23 grados de libertad de 1.319. Ahora vamos a graficar nuestra región de rechazo para saber en dónde entra nuestra t calculada. Como se puede observar, nuestra región de rechazo empieza a partir de 1.319 y nuestra t calculada es de 0.313, por lo que cae alrededor de aquí, en la región de no rechazo, por lo que podemos llegar a la siguiente conclusión. No hay suficiente evidencia estadística para inferir que la hipótesis nula es falsa. Para resolver ejercicios de pruebas de hipótesis donde comparamos dos medias, tenemos que leer muy bien los ejercicios para poder identificar de qué caso se trata. Si es el caso 1, en donde vamos a calcular z como estadístico de prueba, o si se trata de un caso 2, donde tenemos que calcular t como estadístico de prueba. Hay que recordar que para el caso 2 pueden ser dos tipos. En el primero, donde vamos a asumir que la desviación estándar poblacional 1 y 2 son iguales, y en el caso 2, donde vamos a asumir que las desviaciones estándar 1 y 2 poblacionales son diferentes. Dependiendo del caso, se va a utilizar una fórmula distinta para t.